En temporada de lluvias, es común escuchar o leer en los medios de comunicación frases como cayeron 150 milímetros de lluvia durante la noche. Pero, ¿por qué hablan de milímetros si hacen referencia a un líquido? ¿Cómo se mide la lluvia? 2/3 partes de la Tierra están cubiertas de agua, líquido que además está en un ciclo constante de evaporación, condensación y precipitación. El Sol calienta la superficie de la Tierra, permitiendo que el agua se evapore y viaje a la parte alta de la atmósfera. A medida que se eleva, el vapor se enfría y se condensa, es decir, regresa a su estado líquido o sólido nuevamente. Al agruparse estas partículas minúsculas de agua o hielo, o de ambas a la vez, se hacen visibles en forma de una nube que se encuentra en suspensión atmosférica. Las nubes pueden viajar largas distancias y seguir acumulando humedad en forma de gotas, hasta que éstas alcanzan el tamaño suficiente para empezar su viaje hacia el suelo como lluvia. La lluvia es la precipitación de agua en forma de gotas sin importar si se trata de lloviznas, chubascos o tormentas. En meteorología, una precipitación es la caída de agua en cualquiera de sus estados físicos, desde la atmósfera a la superficie terrestre. La neblina y el rocío no entran en esta categoría, ya que son tipos de condensación y no de precipitación. Las precipitaciones ayudan a mantener el balance atmosférico. Sin ellas, toda la Tierra sería desértica, pero en exceso también son dañinas. Demasiada lluvia puede provocar serias inundaciones, mientras el granizo es capaz de destruir siembras completas. Por eso es importante medir la precipitación que recibe una zona en específico, con el fin de pronosticar su comportamiento meteorológico. Para medir la cantidad de lluvia que cae en determinado lugar, se utiliza un instrumento llamado pluviómetro. El pluviómetro es un cilindro vertical calibrado en milímetros que recoge y mide la precipitación líquida. Con él se determina la cantidad de lluvia que se precipita en milímetros. Cada milímetro de lluvia que recolecta el pluviómetro equivale a decir que cayó 1 litro de líquido en un espacio de 1 metro por 1 metro, y la altura que alcanzaría esa capa líquida también sería de 1 milímetro. Dicho de otra manera, los milímetros que registra el pluviómetro representan la altura en milímetros que alcanzaría la capa de agua sobre el suelo. Una vez precipitada la lluvia, escurre hacia las zonas más bajas, concentrándose en los cauces de los ríos y eventualmente descargándose hacia el mar u otros lugares naturales de agua internos. Como el pluviómetro solo puede medir la lluvia que cae en un punto determinado, y no todos los rincones del país cuentan con este instrumento, se utilizan métodos matemáticos para determinar cuánta lluvia se registró en cierta zona, ya sea estado, ciudad, municipio o delegación. Por lo tanto, cuando escuchamos en la Ciudad de México se registraron 20 milímetros de lluvia, significa que cayeron 20 litros de agua por metro cuadrado, o que en ese mismo espacio se formó una capa de 20 milímetros de espesor que equivalen a 2 centímetros. De modo que si tu casa tiene 100 metros cuadrados, llovieron sobre el techo 2.000 litros de agua. En ocasiones se registran tormentas torrenciales, que en una hora generan la caída de 120 milímetros o más de lluvia en zonas poco extensas. Esto quiere decir que en solo una hora cayeron 120 litros de agua por metro cuadrado. El promedio de lluvia que cae en México es de aproximadamente 700 milímetros anuales. Si toda esa agua se acumulara, el país sería como un chapoteadero, con una capa de agua de 70 centímetros de altura. Sin embargo, la lluvia que cae sobre el territorio nacional no es uniforme. En algunos estados casi no llueve, mientras en otros la lluvia es abundante. Dentro de cada estado pasa lo mismo. Algunas zonas pueden registrar fuertes precipitaciones, mientras que en otras ni se enteraron de que llovía. Por ejemplo, el paso del huracán Carlota en junio del 2012 provocó en el estado de Oaxaca una lluvia promedio de 141 milímetros en 4 días. Si se hubiera repartido de manera uniforme, esa agua habría formado una capa de poco más de 14 centímetros sobre todo el estado. Pero no fue así. En el poblado de Jacatepec,
En esos 4 días se acumularon 416 milímetros. Y en una sola ciudad, Tuxtepec, cayeron 350 milímetros de lluvia en un día, o sea, 350 litros de agua por cada metro cuadrado. Ahora sí, aguas con el agua. Cuando llueva mucho en tu localidad, recuerda estar al pendiente de los reportes meteorológicos para que las inundaciones no te sorprendan.